Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. El día de hoy quiero mostrarles mi travesía para validar de primera mano cómo migrar una máquina virtual sencilla desde OVIRT a OpenShift Virtualization. Esto terminó en una combinación de productos de locura y que pocos o nadie se atreverían a migrar en un entorno empresarial lo suficientemente serio. Advertencia. Si bien lo que estás a punto de ver dista mucho de ser un escenario serio de migración de máquinas virtuales, esto por factores como soporte, arquitectura, hardware o licenciamiento, sí ofrece una perspectiva general de una migración de una máquina virtual desplegada en OVIRT hacia OpenShift Virtualization. Primero, vamos a hablar de la plataforma de origen, OVIRT u Open Virtualization Manager. Esta es una plataforma de virtualización de código abierto. Permite la gestión centralizada de máquinas virtuales y recursos de cómputo, almacenamiento y red, todo desde una interfaz de usuario web. El proyecto fue fundado por Red Hat y sirvió mucho tiempo como upstream para Red Hat Virtualization. Este producto ya lleva varios años descontinuado y no se desarrolla más. Actualmente, OVIRT es el upstream de Oracle Linux Virtualization Manager y se encuentra en la versión 4.5. En mi caso, instalé OVIRT en un solo equipo, una HP Pavilion de hace más de 10 años con una AMD de 4 núcleos, 12 GB de RAM y 256 GB en unidad de estado sólido. La arquitectura de este despliegue quedó como Self-Hosted Engine, es decir, hay una máquina virtual que es el manager ejecutándose dentro del único nodo de virtualización. Como almacenamiento, desplegué NFS en el mismo nodo. Y para la red, tengo una interfaz única que sirve de gestión conectada al router de casa con la red 192.168.10/24. Suficiente para este experimento. Un dato adicional es que cuando intenté desplegar OVIRT, aparentemente los repositorios RPM no se encontraban disponibles, por lo que después de un par de intentos terminé desplegando Oracle Linux Virtualization Manager. En un recorrido rápido por la plataforma, vemos que contamos con un único clúster de nombre default, con un único host de virtualización y una máquina en ejecución. Ocurriendo lo mismo para el centro de datos, es decir, contamos con un centro de datos llamado default que se encuentra activo. Para la parte de host, tenemos un host llamado ovirt-medio01 que pertenece a nuestro único clúster y centro de datos, con una máquina virtual en ejecución. En Virtual Machines tenemos al Hosted Engine, nuestro manager, encontrándose en ejecución y que responde al FQDN ovirt-manager.linuxero-agrio.com.mx. Si nos vamos al apartado de red, podemos ver la interfaz de red de gestión. Por último, en los dominios de almacenamiento, vemos Hosted Storage, que es del tipo NFS, que es el que estaremos utilizando para este experimento. Teniendo lista la plataforma de origen, el siguiente paso sería crear máquinas virtuales. En nuestro caso, instalaremos una máquina virtual con sistema operativo Rocky Linux en su versión 9, con 2 Virtual CPUs por 4 GB en RAM y 30 GB de almacenamiento. Primero, vamos a subir la imagen ISO de Rocky Linux al dominio de almacenamiento NFS y esperaremos a que esta ISO termine de cargar. Después, creamos una nueva máquina virtual, seleccionando la versión del sistema operativo a Rocky Linux, optimizada para el rol de servidor, y le colocamos un nombre, en este caso Rocky-medio Linux-medio 9-medio virtual-medio 01. Le agregamos almacenamiento creando un nuevo disco virtual de 30 GB, para después pasar a la configuración de red, asignando una NIC virtual a la red de management. Por último, en las opciones avanzadas, personalizamos la asignación de recursos, CPU y memoria. Un opcional es cambiar la zona horaria, en mi caso ubicado en hora central de México. Al dar clic en OK, esperamos el mensaje de confirmación en la creación de la máquina virtual. Estamos listos para instalar el sistema operativo, que muy a mi pesar será en formato tradicional. Para eso vamos a editar la configuración de arranque de la máquina virtual por una única ocasión, y esto para adjuntar la imagen ISO como una unidad óptica virtual. Iniciamos, entramos a la consola e instalamos el sistema operativo sin nada especialmente, salvo el hostname y la dirección IP estática.
que quedó en 192.168.160. Al finalizar la instalación, hago unas validaciones rápidas de acceso, verificación de IP y el estado de SSH para así acceder a la máquina virtual por este protocolo, ya que es más sencillo gestionarla de esta manera. Para no dejarla tan vanilla, hago unas personalizaciones de cajón, habilitando EPEL, instalando Fastfetch y Vim para finalizar configurando OhmyBash. Para la cerecita del pastel despliego una aplicación que se llama Camboard, que sirve para gestionar tareas. Esta aplicación utiliza una base de datos que puede ser externa, y en mi caso desplegué esta base de datos en una máquina virtual independiente y que tiene la dirección IP 192.168.151. Luego de instalar las dependencias como el servidor web Apache y PHP, además de habilitar los servicios en systemd, se instala la aplicación desde sus releases en GitHub y se personaliza la configuración para indicar la cadena de conexión hacia esta base de datos externa. Por último, validamos el acceso a la aplicación vía navegador web y creamos un proyecto y tareas de ejemplo con el propósito de validar que esto se mantiene luego de la migración. En este punto, nuestra arquitectura en alto nivel se ve así, con nuestra máquina virtual en su host de virtualización, comunicándose a una base de datos y exponiendo una aplicación que es accedida vía web. Ahora vamos a voltearnos a la plataforma destino, OpenShift Virtualization, un viejo clúster conocido en este canal, el cual tiene un nodo para virtualizar de 96 GB en RAM y 32 cores de un Intel Xeon. Para el almacenamiento utilizamos el operador de LVM y como redes podemos otorgar el mismo direccionamiento de la red de casa por medio de un puente. La magia de la migración en esta plataforma se da gracias al operador Migration Toolkit for Virtual Machines, un elemento que nos habilita la posibilidad de migrar entre diversas plataformas fuente hacia OpenShift Virtualization, ya sea de forma declarativa o a través del llenado de formularios. Una de las plataformas de origen soportadas es Red Hat Virtualization, por lo tanto, teóricamente OVIRT y Oracle Linux Virtualization Manager serían compatibles, mas no soportados. Si bien es posible hacer la instalación de este operador vía web, en esta ocasión haremos la instalación de forma declarativa, creando el namespace, el operator group y la suscripción del operador. Como estamos declarando una aprobación manual, una vez creado el install plan, lo aprobamos y monitoreamos el progreso de instalación hasta su éxito. Al culminar, si entramos nuevamente a la consola web, veremos que se ha habilitado un nuevo submenú llamado Migration for Virtualization. Con el operador instalado, lo primero que haremos será crear un provider, que prácticamente es la cadena de conexión hacia un sistema de virtualización soportado. Saltándonos barreras de soporte, seleccionaremos Red Hat Virtualization como tipo de proveedor y llenaremos los campos del formulario que corresponden a la URL de gestión de Oracle Linux Virtualization Manager y el usuario de conexión con los permisos de administrador. A este proveedor lo llamaremos OLVM. Por practicidad, vamos a omitir la verificación del certificado. Al crear el proveedor, podemos ver en el resumen que nos numera los centros de datos, clústeres, dominios de almacenamiento, interfaces de red y máquinas virtuales de nuestro OVIRT. Si nos vamos a YAML, podemos ver la estructura de este recurso. Y si nos vamos a Virtual Machines, vemos listadas tanto nuestro manager como la máquina Rocky Linux que pretendemos migrar. Antes de migrar, vamos a darnos una vuelta por las máquinas virtuales en ejecución de este clúster OpenShift Virtualization. Podemos observar 3 máquinas virtuales CentOS Stream 10 en ejecución, todas con su direccionamiento IP a la red de casa. Y, si lo notaste, una de estas máquinas virtuales ejecuta la base de datos de la aplicación que desplegamos. Todas las máquinas se ejecutan en el namespace VMS, por lo que vamos a mantener este namespace para nuestra migración. Esto nos ampliaría a la arquitectura siguiente en el que aparece nuestro actor OpenShift Virtualization y sus máquinas virtuales en ejecución. Entrando a los temas de migración, continuamos con crear un migration plan, lo que nos dispara un formulario. En la primera pantalla vamos a nombrar a nuestro plan de migración y las plataformas de origen y destino, siendo OLVM
y host de manera correspondiente. También seleccionamos nuestro namespace destino, IMS en nuestro caso. En la siguiente pantalla seleccionamos la o las máquinas a migrar, la única en nuestro caso que es Rocky Linux. Pasando a la pantalla siguiente en donde haremos el mapeo de nuestras redes, quedando la red de management de OVIRT mapeada a Home Network de OCP Virtualization. Para la siguiente pantalla hacemos lo propio con el almacenamiento, mapeando el NFS de OVIRT al LVM de OCP Virtualization. Luego seleccionaremos el tipo de migración, teniendo las opciones Cold y Warm. La diferencia entre una y otra es que en Cold haces la copia de los datos con la VM apagada y en Warm se hace la copia con la VM encendida hasta un punto del tiempo. Luego se programa un corte para sincronizar los últimos datos, para finalizar apagando la máquina en la plataforma fuente y encendiéndola en el destino. Ambas tienen un periodo de inactividad y su selección depende del tipo de máquina que se migre. En nuestro caso, vamos por Warm. En la siguiente pantalla indicamos que el estado de la máquina virtual migrada será encendido. En la última pantalla revisamos el resumen y de estar todo correcto y en orden, creamos el plan. Se viene lo bueno, la ejecución de la migración. Damos clic en el botón Start y confirmamos la ejecución. De aquí nos podemos ir a la pestaña Virtual Machines y nos mostrará el progreso de la migración para cada una de las máquinas virtuales. Solo nos resta esperar a que el proceso termine sin olvidar la calendarización del último corte. Una vez finalizado, si nos vamos a la sección de Virtual Machines, vemos a la máquina Rocky en ejecución con su correspondiente dirección IP. Al darle clic, confirmamos la asignación de recursos y el time zone. En configuración, podemos confirmar la configuración de red y el almacenamiento. Cuando volteamos a ver a OVIRT, nos encontramos que la máquina virtual en el origen ha sido apagada. También accedemos a nuestra aplicación desplegada y vemos que tanto la tarea como el proyecto que creamos anteriormente se mantienen. Por último, accedemos a nuestra máquina virtual vía SSH y podemos observar que prevalece nuestra personalización del prompt. Al validar el uptime, vemos que este se establece a 2 minutos. Así, termina la migración dejando la arquitectura en la cual todas las máquinas virtuales se están ejecutando en OpenShift Virtualization. Y eso es todo. Como conclusión, así es como se puede hacer de manera sencilla una migración de máquinas virtuales a OpenShift Virtualization. Este vistazo general ayuda a comprender los elementos involucrados y prepararse para una migración con un mayor número de máquinas virtuales, pensando quizás en un tipo de automatización. Para finalizar, quiero agradecer el tiempo que dedicaste a este video. Yo fui Jorge Varela, el Linuxero Agrio. Nos vemos a la siguiente.